Vamos a hablar de los mitos y las realidades que hay en torno a la magia. Seguramente te habrá tocado alguna vez estudiar mucho, leer mucho, solamente para intentar cotejar información. Porque el mundo entero te dice que la magia es una cosa, pero lo que tú sientes y tú piensas que la magia es totalmente diferente. Incluso lo que practicas, ves que en tus prácticas no ocurre lo mismo que está ocurriendo, por ejemplo, en una película. Esto viene dado porque gran parte de la información que tenemos sobre las prácticas esotéricas vienen de una leyenda negra que ha sido contada por los detractores y los enemigos de la magia, y otra gran parte viene dada por la cultura popular, o por la literatura, por el arte en general, y tenemos que pensar que el arte es una fuente, en este caso, de entretenimiento. Esta información no te va a enseñar, te va a entretener. Sí es cierto que te puede despertar un poco la curiosidad, como le ha pasado a mucha gente, pero no es una fuente para aprender. Sin embargo, yo te recomiendo que aproveches otras fuentes informativas como los libros, porque hay muchísimos. Y aprovechate un poco de nosotros, que aquí estamos, y que vamos a intentar desenmarañar un poco toda esta mezcolanza de información que hay, y se nos ha ocurrido hacerla de esta manera, mitos y realidades. Uno de los mitos más frecuentes que seguramente te ha tocado explicar a algún familiar o algún amigo es que si para practicar la magia tienes que hacer pactos con entidades o con demonios. Y sí, es cierto que algunas personas los hacen. Es cierto que algunas personas hacen pactos con demonios para obtener favores y obtener poder. Pero no necesariamente tiene que ser tu caso, porque en el mundo esotérico es un gran abanico de prácticas de desarrollo espiritual y mental. Entonces, es un abanico tan grande que no hace falta que te metas por ese camino, sino es el camino que tú quieres recorrer. Entonces, no es obligatorio, así que de esta manera vamos a derribar un mito. No es obligatorio. Por otro lado, tenemos otra pregunta muy famosa que suele hacerse y es que si la magia te vuelve loco, si el camino de la magia puede conducirte inevitablemente a la locura. Y la verdad es que el mundo espiritual es un camino de desarrollo psicológico, espiritual, mental, de empoderamiento. Pero si tú vienes aquí con un desequilibrio, con una descompensación, va a ser difícil que te mantengas sano, porque en este camino vas a explorar un mundo muy interior donde vas a ver tus demonios internos, vas a ver cosas fascinantes, a veces cosas que te pueden derrumbar, porque estás en un proceso de transformaciones. Entonces, si vienes con ese tipo de debilidad y no está bien tratada, es muy posible que sufras en este camino. Entonces, yo te recomiendo que lo estudies con mucho cuidado y vayas con mucha precaución. Luego hay otra pregunta que es, ¿el mago nacio se hace? El mito es que solo unos pocos elegidos tienen el don. Y la realidad, para mí, es que la magia se puede desarrollar. Todos tenemos esa chispa divina, todos tenemos una conexión con lo espiritual. Y si trabajamos con ella, si intentamos profundizar capa por capa, llegar ahí hasta el fondo, con disciplina, con trabajo, con información, con práctica, seguramente vamos a poder ejercer nuestro trabajo de una forma bastante libre. Yo creo que todos son capaces de practicar la magia, en verdad. Creo que si te pones, creo que si tienes disciplina, creo que si intentas perforar ese velo, vas a poder conseguirlo. Luego otro mito es si el poder está en ti o eres simplemente un canal. El mito es que el poder pertenece a una fuerza exterior, siempre. Siempre es de una fuerza exterior. Pero la realidad es que todos tenemos una pequeña parte de ese gran poder que está afuera. Como es adentro, es afuera. Todos estamos conectados con ese poder. O sea que nosotros formamos parte de esa energía. En algunos casos vamos a canalizarla y en otros casos vamos a conectar con ella. Hay que aislarse para practicar la magia. Algunas personas piensan que un mago tiene que vivir en una cueva o tiene que vivir alejado en una montaña. Y sí es verdad que un mago necesita un trabajo con tranquilidad, necesita tener su mente en calma y muchas veces se aleja del ruido, del bullicio que le causa ruido mental, pero no necesariamente tiene que estar aislado físicamente. Un mago puede estar en la urbe viviendo perfectamente. Luego, ¿necesito un coven para trabajar la magia?
Esto es un mito porque algunas personas piensan que necesitas obligatoriamente tener un coven para trabajar. Y no es verdad. Muchas personas trabajan en solitario. Pero si no tienes un coven, yo te recomendaría tener por lo menos un grupo de estudio, porque esto te va a ampliar muchísimo tus miras. Tener la capacidad de conversar con otras personas sobre un mismo tema te va a permitir tener perspectivas muy diferentes de la misma cosa. Y en los grupos de estudios o en los covens vas a encontrar personas que tienen otras habilidades distintas a las tuyas y seguramente puedes aprender mucho de ellas. Luego, ¿necesito una religión como la Wicca para practicar la magia? A ver, aquí está el mito. El mito es que la magia requiere pertenecer a una religión específica como una religión neopagana. La realidad es que no, la práctica de la magia es transversal, la práctica de la magia a veces te podría superar las prácticas o los dogmas de una religión. Pero aquí lo más importante es entender que, por ejemplo, la religión Wicca te va a permitir sincronizarte con la naturaleza, con sus ciclos, armonizarte con ella y practicar rituales constantemente. Eso te va a permitir también entender cómo funciona la magia, cómo funcionan los ciclos y te va a dar ciertos aportes que son muy buenos, son muy útiles. También puede permitirte tener comunidad y acercarte a una comunidad de personas que practican esto, como habíamos hablado antes de la comunidad. Pero en fin, la magia no está restringida a ninguna religión específica, no está restringida a una religión concreta. ¿Me acecharán seres oscuros si sigo el camino de la magia? Muchas personas piensan que practicar la magia atrae peligros innecesarios, peligros invisibles o seres extraños y peligrosos. Pero la realidad es que el verdadero riesgo de todo esto consiste en la ignorancia. Entonces, si tú te escondes, no vas a poder defenderte de lo que está en el mundo exterior y en el mundo invisible. Así que lo ideal es aprender a defenderte y entender las cosas. ¿La magia es una superstición? Aquí el mito es que la magia es el consuelo de las personas ignorantes o las personas supersticiosas. Pero en realidad, Eliphas Levi decía que la magia es una ciencia tradicional de la naturaleza, oculta, basada en principios, en correspondencias, en sistemas simbólicos, de coherencia. Entonces, esto, muy lejos de ser una superstición, construye un cuerpo real de conocimiento bastante denso, bastante profundo, que va mucho más allá de una ciencia de ignorantes, ¿no crees? Intentar entender las leyes invisibles va mucho más allá de una simple superstición. ¿La magia es incompatible con la ciencia? La respuesta es no. Aquí el mito es que son opuestas, que la magia y la ciencia no pueden coexistir. Y tenemos que recordar que la magia es la precursora de las actuales ciencias modernas, que es una extensión del conocimiento de la naturaleza. Y es una forma distinta y muy interesante de comprender la realidad. ¿Magia blanca o negra? Aquí el mito es que la magia se divide en magia buena y magia mala. La magia es neutra. La intención del practicante es lo que realmente le va a poner dirección. No podemos pensar en la magia de una forma binaria. Eso sería muy reduccionista y sería injusto para la magia en sí. Así que hay que tener cuidado con eso. El conocimiento mágico debe revelarse a todos. Ya habíamos dicho antes que todos tenemos un poder, pero el conocimiento debe revelarse a todos. Ahí está en las redes sociales, ahí está en internet. Está completamente abierto. Pero en realidad yo considero, y se ha considerado durante muchas tradiciones, que esta información debe ser entregada con prudencia, con orden y con una preparación para la persona, para que sea bien comprendido.